¿Perdiste el trabajo? ¿Cómo es ser una perdedora? Las palabras de Valentín aún resuenan en mis oídos como latigazos. Estoy aquí, sentada en mi propia cocina, en la casa que construí con mis propias manos, mirando el rostro burlón de este hombre que lleva 3 años viviendo bajo mi techo sin pagar un centavo. Mi hija Patricia sonríe nerviosa, como si las humillaciones hacia su madre fueran solo una broma inocente. Sostengo mi taza de café con manos que ya no tiemblan de nervios, sino de una rabia contenida que llevo guardando demasiado tiempo. ¿Cómo es saber que ya no vas a vivir en mi casa sin pagar alquiler? Le respondí hace apenas unos minutos, y su rostro se puso pálido como papel. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 gritos. Ahora observo cómo Valentín evita mi mirada, cómo Patricia juguetea nerviosa con su servilleta, cómo el ambiente cambió por completo después de mis palabras. Porque por primera vez en años, no me quedé callada. Por primera vez, no sonreí fingiendo que todo estaba bien mientras me pisoteaban la dignidad. La carta de despido está doblada en mi bolsillo, esa maldita carta que dice que perdí mi trabajo por problemas de salud. 35 años en la misma empresa, 35 años levantándome antes del amanecer, trabajando horas extras para mantener esta casa, para darle todo a una hija que ahora me mira como si fuera una carga molesta. Pero algo cambió en ese momento. Cuando Valentín se burló de mí frente a toda la familia, cuando me llamó perdedora por haber perdido mi trabajo debido a la artritis que me carcome las manos, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, eso ya estaba hecho pedazos hace tiempo. Fue el miedo. Se rompió el miedo a quedarme sola, el miedo a que me abandonaran, el miedo a no ser querida. Recuerdo cuando Patricia llegó a casa hace 3 años, embarazada y sin dinero, con este hombre que prometía buscar trabajo pero nunca lo hizo. Es temporal, mamá, me dijo entonces. Solo hasta que nos establezcamos. 3 años después, él sigue durmiendo hasta mediodía en mi sofá, comiendo mi comida, usando mi electricidad, mi agua, mi internet. 3 años siendo el rey de un castillo que no construyó. Y Patricia, mi pequeña Patricia, que una vez fue mi princesa, ahora me trata como si fuera la empleada doméstica de su esposo. Me pide que lave su ropa, que prepare sus comidas, que mantenga silencio cuando él ve televisión a todo volumen hasta altas horas. Como si mi opinión no importara en mi propia casa, como si mi cansancio de 66 años fuera invisible. El almuerzo de hoy comenzó como tantos otros. Yo serví la comida que había preparado con mis propias manos y mi propio dinero. Ellos se sentaron como si fuera su derecho, sin agradecer, sin preguntar cómo me sentía después de recibir esa carta devastadora por la mañana. Cuando mencioné que había perdido mi trabajo por los problemas de artritis, esperaba al menos un poco de comprensión, tal vez algo de preocupación. En cambio, recibí esa carcajada cruel de Valentín. Esa mirada despectiva que me redujo a menos que nada. ¿Perdiste el trabajo? ¿Cómo es ser una perdedora? Como si mis décadas de sacrificio no valieran nada, como si mi dolor físico fuera una excusa, como si yo fuera la culpable de envejecer en un mundo que ya no me quiere. Pero en ese instante, mientras lo miraba reírse de mi desgracia, recordé algo que había olvidado durante estos años de abuso silencioso. Esta es mi casa. Yo pagué cada ladrillo, cada ventana, cada metro de este lugar con mi sudor y mis lágrimas. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillarme en mi propio hogar. Ahora estoy aquí, terminando mi café, sintiendo como algo nuevo nace dentro de mí. No es venganza lo que siento, es algo más profundo y poderoso. Es la certeza de que merezco respeto, de que merezco dignidad, de que merezco paz en mis años dorados. Y si tengo que estar sola para conseguirlo, que así sea. La conversación ha terminado. Valentín y Patricia se fueron a su habitación, seguramente para hablar de lo que acaba de pasar. Pero yo me quedo aquí, planeando, pensando, decidiendo. Porque algo me dice que este almuerzo marcó el final de una era y el comienzo de otra completamente diferente. Los días que siguieron a ese almuerzo fueron como caminar sobre cristales rotos. Patricia y Valentín actúan como si nada hubiera pasado, pero yo siento sus miradas cargadas de desprecio cada vez que paso por la sala. Él sigue tirado en mi sofá como un rey perezoso, ella sigue esperando que yo sirva, limpie y me mantenga invisible. Pero algo dentro de mí se ha despertado y ya no puedo fingir que todo está bien. Esta mañana encontré a Valentín rebuscando en mi bolso. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo con total descaro que necesitaba $20 para cigarrillos. $20 de mi pensión,
de mis ahorros que se reducen cada mes porque tengo que mantener a 2 adultos que se comportan como adolescentes caprichosos. Mamá, no seas tacaña, me dijo Patricia cuando me negué. Tacaña. Me llamó tacaña por no querer regalar mi dinero para los vicios de su esposo. Camino por mi casa y veo las huellas de su presencia invasiva por todas partes. Las marcas de sus apios sucios en mi alfombra beige, los platos grasientos que deja en la mesa de centro, la ropa interior colgada en mi patio como si fuera su territorio personal. Mi refrigerador siempre vacío porque él come como un animal hambriento, sin pensar que ese dinero sale de mi magra jubilación de $500 mensuales. Anoche escuché cómo hablaban de mí en susurros desde su habitación. Tu madre está volviéndose loca, decía él. Hay que tener paciencia, ya sabes cómo se ponen las viejas cuando pierden el trabajo. Viejas. Me llamó vieja como si fuera una cosa inútil que hay que tolerar. Patricia se reía bajito, mi propia hija riéndose de mi dolor, de mi humillación, de mi existencia. Durante 35 años me levanté a las 5 de la mañana para ir a esa fábrica. 35 años respirando polvo químico, operando máquinas peligrosas, aguantando jefes abusivos y compañeros machistas. Todo para construir un futuro mejor para Patricia, para que ella pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Y así me paga, permitiendo que su esposo me trate como basura en mi propia casa. El médico me había advertido sobre la artritis hace 2 años. Señora Ofelia, sus manos necesitan descanso, me dijo mientras revisaba las radiografías que mostraban mis huesos deformados por décadas de trabajo manual. Pero yo no podía descansar, tenía una casa que mantener, una hija que ayudar, un futuro que asegurar. Seguí trabajando hasta que mis manos ya no pudieron sostener las herramientas, hasta que el dolor se volvió insoportable. Y cuando finalmente llegó esa carta, cuando me dijeron que ya no era útil, que mis servicios ya no se necesitaban, lo único que recibí en casa fue burla. Nadie me preguntó si estaba triste, nadie me abrazó, nadie me dijo que todo iba a estar bien. Solo recibí humillaciones de un hombre que nunca ha trabajado un día completo en su vida. Esta tarde, mientras preparaba la cena que ellos comerían sin agradecimiento, recordé a mi madre. Ella también se sacrificó toda su vida por sus hijos, también se quedó callada cuando la maltrataban, también pensó que el amor familiar se trataba de aguantar todo en silencio. Murió sola en un hospital, sin que ninguno de nosotros estuviera a su lado porque estábamos demasiado ocupados con nuestras propias vidas. ¿Ese será mi destino? ¿Morir como ella, vacía, usada, descartada cuando ya no sirva para nada? ¿Seguir siendo la sirvienta de mi propia hija hasta que mis fuerzas se agoten completamente? No, algo en mi pecho se rebela contra esa idea. Algo me dice que aún tengo derecho a la dignidad, que aún tengo derecho a exigir respeto. Valentín está ahora en la cocina, abriendo mi refrigerador como si fuera suyo, sacando la cerveza que compré con mis últimos $, porque él me rogó que se la comprara. Me mira de reojo, todavía recordando mi respuesta del almuerzo, todavía procesando que por primera vez en 3 años, alguien le puso límites en esta casa. Ofelia, me dice con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere algo, ¿podrías plancharme la camisa roja para mañana? Tengo una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo. La misma mentira que ha repetido cientos de veces en estos 3 años. ¿Cuántas camisas le he planchado para supuestas entrevistas que nunca existieron? ¿Cuántas esperanzas falsas me ha vendido mientras yo pagaba sus gastos? Esta vez lo miro a los ojos y le digo, plancha tu propia camisa. Su cara se transforma, la sonrisa falsa desaparece y aparece esa expresión de sorpresa que pone cuando no consigue lo que quiere. ¿Perdón?, me dice, como si no hubiera escuchado bien. He dicho que planches tu propia camisa. Tengo artritis en las manos, ¿recuerdas? Soy una perdedora con problemas de salud. Patricia aparece en la cocina en ese momento, con el ceño fruncido. Mamá, no seas así con Valentín. Está tratando de conseguir trabajo. Siempre lo defiende, siempre encuentra excusas para su comportamiento, siempre me convierte a mí en la mala de la historia. Patricia, le digo con una calma que me sorprende a mí misma, tu esposo tiene 2 manos perfectamente funcionales. Que las use. El silencio que sigue es denso, cargado de una tensión nueva. Por primera vez en años, no soy yo quien se disculpa, no soy yo quien cede, no soy yo quien sacrifica su comodidad por la de ellos. Y aunque sé que esto es solo el comienzo, aunque sé que las cosas van a ponerse peor antes de mejorar, siento algo que había olvidado, siento que valgo algo.
La gota que derramó el vaso llegó 3 días después del incidente de la camisa. Era viernes por la noche y yo había salido a la farmacia a comprar mis medicamentos para la artritis, esas pastillas caras que me cuestan $80 mensuales, pero que son lo único que calma el dolor en mis articulaciones. Cuando regresé, encontré la casa llena de extraños. Valentín había organizado una fiesta sin consultarme. Mi sala estaba repleta de sus amigos borrachos, fumando, riendo a carcajadas, derramando cerveza en mi sofá beige que tanto me costó comprar. La música estaba tan alta que se escuchaba desde la calle, mis vecinos seguramente pensando qué clase de irrespeto estaba permitiendo en mi propio hogar. «Ofelia», gritó Valentín desde la cocina cuando me vio entrar, con esa sonrisa de borracho que me daba náuseas. «Ven a conocer a mis amigos». Les estaba contando que vivo con la suegra más genial del mundo. Sus amigos se rieron, pero no era una risa amable. Era esa risa burlona de hombres que ven a una mujer mayor como una figura patética y divertida. Patricia estaba sirviendo tragos usando mi licor, esa botella de whisky que había guardado por años para ocasiones especiales. Mi whisky de $200, convertido en diversión gratuita para una pandilla de vagos que no conocía de nada. Cuando traté de protestar, ella me hizo una seña para que me callara. «No seas aguafiestas, mamá. Valentín necesita relajarse después de tanto buscar trabajo». Buscar trabajo. Esa mentira otra vez. Mientras yo me mataba durante décadas en esa fábrica, mientras mis manos se deformaban operando máquinas, mientras mi espalda se curvaba cargando cajas pesadas, este hombre buscaba trabajo durmiendo hasta mediodía y viendo televisión. Y ahora, después de humillarme por perder mi empleo por enfermedad, tenía el descaro de hacer fiestas en mi casa como si fuera el dueño. Me fui a mi habitación, la única habitación que aún sentía mía en esta casa que construí ladrillo por ladrillo. Pero ni siquiera allí tenía paz. Los gritos, la música, el sonido de botellas rompiéndose llegaba a través de las paredes. A las 2 de la mañana, cuando finalmente se fueron, bajé para ver los daños. Mi casa parecía zona de guerra. Vasos rotos en el piso, manchas de alcohol en la alfombra, quemaduras de cigarrillo en mi mesa de centro de madera. El cenicero que había usado mi difunto esposo estaba lleno de colillas apestosas. Había vómito en mi baño personal que ahora tendría que limpiar con mis manos artríticas porque nadie más lo haría. Patricia y Valentín ya se habían ido a dormir, dejándome sola con el desastre. Como siempre, como toda la vida, yo era la que tenía que limpiar las consecuencias de las decisiones de otros. Me senté en mi cocina, rodeada del caos, y lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Pero no lloré de tristeza, lloré de rabia, de impotencia, de cansancio profundo. Fue en ese momento, a las 3 de la mañana, limpiando vómito ajeno de mi propio baño, que algo se quebró definitivamente dentro de mí. No fue una decisión consciente, no fue un plan elaborado. Fue más primitivo que eso, más instintivo. Fue el momento en que mi cuerpo y mi alma dijeron hasta aquí. Al día siguiente, sábado, mientras ellos dormían su borrachera, salí de casa por primera vez en meses con un propósito claro. Caminé hasta el banco donde tengo mi cuenta desde hace 20 años, donde la cajera María me conoce y siempre me pregunta por Patricia con cariño genuino. «Buenos días, señora Ofelia», me saludó como siempre. «¿Cómo está su hija?» «María», le dije sentándome frente a su escritorio, «necesito hacer algunos cambios en mi cuenta». Saqué mi tarjeta de débito, esa misma tarjeta que Valentín había usado tantas veces sin mi permiso para comprar sus cigarrillos y sus cervezas. «Quiero cancelar esta tarjeta y solicitar una nueva con números diferentes. También quiero cambiar mi clave de acceso». María me miró con curiosidad, pero sin hacer preguntas indiscretas. Ella había visto suficientes casos como el mío, mujeres mayores que llegaban al banco buscando proteger sus pocos ahorros de familiares abusivos. «Por supuesto, señora Ofelia. También quiere que revisemos quién tiene acceso autorizado a su cuenta». Esa pregunta me golpeó como un rayo. Patricia tenía autorización para manejar mi cuenta desde el año pasado, cuando me convenció de que era necesario por si algo me pasaba. Ahora entendía que había sido otra manipulación, otra forma de control, otra manera de asegurar su acceso a mi dinero sin tener que pedirlo. «Sí, quiero remover a Patricia de mi cuenta. Solo yo tendré acceso de ahora en adelante». Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió. María procesó la solicitud sin comentarios,
pero vi en sus ojos algo que parecía aprobación, como si estuviera pensando: era ahora, señora Ofelia. Cuando salí del banco con mi nueva tarjeta, me dirigí a la ferretería de don Aurelio, un hombre de mi edad que había enviudado el año anterior y que siempre me trataba con respeto y consideración. Don Aurelio, le dije cuando lo encontré organizando tornillos, necesito cambiar las cerraduras de mi casa. Todas las cerraduras. Me miró con esos ojos sabios que han visto demasiada vida. Problemas familiares, doña Ofelia. Su pregunta fue directa pero sin juicio. Asentí sin vergüenza. Ya no me daba pena admitir que mi propia familia me maltrataba, ya no me importaba quedar como la mala de la historia. Le voy a dar las mejores cerraduras que tengo, me dijo mientras seleccionaba productos de calidad, cerraduras que no se pueden forzar, que no se pueden duplicar fácilmente. Y le voy a cobrar precio de costo, porque usted merece sentirse segura en su propia casa. Sus palabras me llegaron al corazón porque hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Regresé a casa con las cerraduras en una bolsa, sintiéndome como una guerrera que se prepara para la batalla. Patricia y Valentín seguían durmiendo, ajenos a los movimientos que yo estaba haciendo, ajenos al hecho de que su época dorada de abuso estaba llegando a su fin. Esa noche, mientras cenábamos en silencio la comida que yo había preparado y pagado, los miré con ojos nuevos. Ya no los veía como familia, los veía como lo que realmente eran, dos adultos aprovechados que habían convertido mi hogar en su hotel gratuito y mi vida en su infierno particular. Pero el infierno estaba por cambiar de dueño. El lunes por la mañana, mientras Patricia y Valentín dormían hasta tarde como siempre, tomé el autobús que me llevaría al centro de la ciudad. Tenía una cita que había programado el viernes después de salir de la ferretería, una cita que podría cambiar mi vida para siempre. La oficina del licenciado Aurelio Mendoza quedaba en un edificio modesto pero respetable, exactamente el tipo de lugar donde una mujer como yo podía sentirse cómoda. Señora Ofelia, me recibió el abogado con una sonrisa profesional pero cálida. Tome asiento, por favor. Cuénteme exactamente qué está pasando en su casa. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y una mirada que inspiraba confianza. Su secretaria me había dicho por teléfono que se especializaba en casos de abuso familiar y derechos de personas mayores. Durante una hora completa le conté todo. Le hablé de los 3 años de humillaciones, de Valentín viviendo gratis en mi casa, de Patricia permitiendo que me maltrataran, de las fiestas sin autorización, del dinero robado, de las burlas por mi enfermedad. El licenciado Aurelio tomaba notas meticulosas, haciendo preguntas específicas que me ayudaban a recordar detalles que creía sin importancia. Señora Ofelia, me dijo cuando terminé mi relato, lo que usted está describiendo se llama abuso económico y emocional. Y la buena noticia es que la ley está de su lado. Sacó un folder grueso lleno de documentos legales. Como propietaria de la vivienda, usted tiene derecho absoluto a decidir quién vive en su casa y bajo qué condiciones. Nadie puede quedarse en su propiedad sin su consentimiento, ni siquiera familia directa. Me explicó que podía iniciar un proceso de desalojo legal si ellos se negaban a irse voluntariamente. También me habló sobre órdenes de protección, sobre cómo documentar el abuso, sobre mis derechos como persona mayor. ¿Cuánto cuesta todo esto?, le pregunté, temiendo que fuera más dinero del que podía permitirme con mi pensión reducida. Para usted, señora Ofelia, será gratis, me respondió con una sonrisa que me recordó a mi difunto esposo. Trabajo con una fundación que defiende los derechos de adultos mayores. Su caso es exactamente el tipo de situación que estamos combatiendo. Me entregó una tarjeta con su número personal. Llámeme cualquier momento, día o noche, si las cosas se ponen feas. Y mantenga un registro de todo lo que pase de ahora en adelante. Salí de esa oficina sintiendo algo que no experimentaba hace años. Esperanza. No estaba loca, no estaba exagerando, no era una vieja amargada como me habían hecho creer. Era una mujer que estaba siendo abusada y que tenía derechos legales para defenderse. El licenciado Aurelio me había dado herramientas, pero sobre todo, me había dado validación. De regreso a casa, paré en la farmacia a comprar un cuaderno nuevo. Desde hoy empezaría a documentar todo, cada insulto, cada gasto no autorizado, cada falta de respeto. El abogado me había dicho que la documentación era clave para cualquier proceso legal futuro. También compré un candado pequeño para mi habitación, porque ya no confiaba en que respetaran mi privacidad. Cuando llegué a casa, encontré a Valentín en mi cocina,
hablando por teléfono mientras comía los últimos huevos que había en mi refrigerador. Sí, hermano, decía entre risas. Aquí estoy viviendo la bella vida. La vieja paga todo y no se queja mucho. Bueno, últimamente está un poco loca, pero ya se le pasará. Me quedé parada en la entrada, escuchando cómo me describía como la vieja a sus amigos, cómo se burlaba de mi generosidad, cómo reducía mi dolor a estar un poco loca. Cuando me vio, no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, me hizo una seña para que esperara a que terminara su llamada, como si yo fuera la intrusa en mi propia cocina. Ofelia, me dijo cuando colgó, necesito que me prestes $100. Se me presentó una oportunidad de negocio increíble. Una oportunidad de negocio, por supuesto. Siempre era algo así, una oportunidad, una inversión, un proyecto que lo haría rico de la noche a la mañana. Pero nunca tenía dinero propio para estas maravillosas oportunidades. Siempre necesitaba el mío. No tengo $100 para prestarte, le respondí con la misma calma que había estado practicando desde el viernes. Su cara cambió inmediatamente, esa sonrisa falsa desapareció y apareció la expresión de fastidio que ponía cuando las cosas no salían como él quería. ¿Cómo que no tienes? Acabas de ir al banco el sábado, me dijo con un tono acusatorio que me hizo hervir la sangre. Por supuesto que sabía que había ido al banco, seguramente Patricia le había contado, o tal vez había estado revisando mis movimientos sin que yo me diera cuenta. Mi dinero es mío, le dije, sintiendo como cada palabra ganaba fuerza. Y no voy a seguir financiando tu vida de parásito. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, pero me alegré de haberla dicho. Parásito. Eso era exactamente lo que era. Valentín se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó al suelo. ¿Me llamaste parásito?, gritó, acercándose a mí con esa cara de matón que seguramente usaba para intimidar a otros. Escúchame bien, vieja loca. Esta es la casa de Patricia tanto como tuya, y yo soy su esposo. Así que más respeto conmigo. Esta casa está a mi nombre, le respondí sin retroceder ni un centímetro, y Patricia nunca ha pagado ni $1 de hipoteca, impuestos o servicios. Tú y ella son mis huéspedes que se han quedado demasiado tiempo. Mi voz sonaba tan firme que me sorprendí a mí misma. El cuaderno nuevo que había comprado me daba fuerzas, saber que tenía respaldo legal me hacía sentir invencible. En ese momento apareció Patricia, con el pelo revuelto y cara de pocos amigos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando?, preguntó, pero su tono dejaba claro que ya había decidido de antemano que yo era la culpable de cualquier problema. Tu madre me faltó el respeto, se quejó Valentín como un niño que corre a acusar con la maestra. Me llamó parásito y dice que esta no es mi casa. Su actuación era patética, pero funcionaba perfectamente con Patricia, que inmediatamente me miró con esos ojos llenos de reproche que conocía tan bien. Mamá, ¿cómo puedes hablarle así a Valentín?, me regañó como si yo fuera una niña malcriada. Él está pasando por un momento difícil, está buscando trabajo, necesita nuestro apoyo, no nuestros insultos. Siempre las mismas excusas, siempre la misma protección para él, siempre la misma culpa para mí. Patricia, le dije con una calma que me costó años aprender, tu esposo lleva 3 años viviendo en mi casa sin pagar alquiler, sin contribuir con los gastos, sin mostrar respeto por mi propiedad o por mí. Eso se llama ser un parásito, no es un insulto, es una descripción objetiva de la realidad. El silencio que siguió fue tenso, cargado de una verdad que ninguno de los dos quería enfrentar. Patricia sabía que yo tenía razón, pero admitirlo significaría reconocer que había estado permitiendo que me abusaran durante años. Era más fácil seguir culpándome a mí. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, mamá, me dijo finalmente, con esa voz de víctima que había perfeccionado para manipularme. Nosotros somos tu familia. Se supone que las familias se ayudan. ¿Qué va a decir la gente cuando sepan que echaste a tu propia hija a la calle? Ahí estaba otra vez, la culpa, la manipulación emocional, el chantaje disfrazado de amor familiar. Pero esta vez tenía las palabras del licenciado Aurelio resonando en mi mente, su casa, sus reglas, sus derechos. También tenía el cuaderno nuevo en mi bolso, listo para documentar cada una de estas manipulaciones. La gente va a decir que una mujer de 66 años finalmente decidió vivir en paz en su propia casa, le respondí, sacando el cuaderno y empezando a escribir la fecha y hora de esta conversación. Y si eso te parece egoísta, tal vez es porque te acostumbraste demasiado a mi generosidad.
Ver el cuaderno los asustó. Valentín preguntó qué estaba escribiendo. Patricia quiso saber para qué era esa libreta. Pero yo no les respondí. Solo seguí escribiendo, documentando, preparándome para lo que vendría. Porque después de 3 años de silencio, había llegado el momento de hacer ruido. Los siguientes días fueron como vivir en una zona de guerra silenciosa. Patricia y Valentín habían cambiado de estrategia después de ver mi cuaderno y mi nueva actitud. Ya no me gritaban directamente, pero habían comenzado una campaña de presión psicológica que era casi peor que los insultos abiertos. Valentín empezó a hacer ruidos exagerados cada vez que yo estaba cerca. Portazos, pasos pesados, televisión a volumen ensordecedor cuando yo trataba de descansar. Por las noches organizaba llamadas telefónicas largas y ruidosas, hablando deliberadamente alto sobre viejas amargadas y suegras tóxicas para asegurarse de que yo escuchara cada palabra venenosa. Patricia, por su parte, había adoptado el papel de hija martirizada. Suspiraba dramáticamente cada vez que me veía, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre madres que abandonan a sus hijos en momentos difíciles, y había comenzado a llorar en conversaciones telefónicas con familiares lejanos, contando su versión distorsionada de los eventos. Tía Leticia, la escuché decir por teléfono ayer, no sé qué le pasa a mamá últimamente. Está muy agresiva, muy paranoica. Dice que Valentín y yo somos unos aprovechados, pero nosotros solo estamos aquí porque no tenemos a dónde ir. Me da miedo que esté desarrollando demencia o algo así. Demencia. La palabra me atravesó como una daga fría. Esa era su nueva narrativa, la madre loca, la vieja senil que ya no sabe lo que dice. Una estrategia brillante porque convertía mi despertar en enfermedad mental, mi búsqueda de respeto en síntoma de deterioro cognitivo. Pero yo seguía documentando todo en mi cuaderno. Cada manipulación, cada insulto velado, cada intento de hacerme dudar de mi propia cordura. El licenciado Aurelio me había explicado que este tipo de abuso psicológico tenía nombre, gaslighting, una técnica donde los abusadores hacen que sus víctimas cuestionen su propia percepción de la realidad. El miércoles por la tarde, mientras ellos habían salido a buscar trabajo, código para irse a tomar cervezas con amigos, recibí una visita inesperada. Era Diana, mi vecina de al lado, una mujer de unos 50 años que había enviudado recientemente y que siempre me saludaba con genuina cordialidad. Doña Ofelia, me dijo cuando abrí la puerta, perdone que la moleste, pero estoy preocupada por usted. He notado que ha habido mucho ruido en su casa últimamente, y ayer la vi llorar en su jardín. Sus ojos mostraban preocupación real, no esa compasión condescendiente que había aprendido a desconfiar. La invité a pasar y le serví café en mi cocina. Diana tenía esa calidad especial que tienen algunas mujeres que han sufrido, sabía escuchar sin juzgar, sabía hacer las preguntas correctas sin invadir. Durante 2 horas le conté mi historia completa, desde el principio hasta el cuaderno de documentación. Doña Ofelia, me dijo cuando terminé, usted no está loca, usted está siendo abusada. Y lo que está haciendo, defenderse, documentar todo, buscar ayuda legal, es exactamente lo que debería hacer cualquier persona en su situación. Sus palabras fueron como agua fresca para mi alma sedienta de validación. Diana me contó que había pasado por algo similar con sus propios hijos adultos después de que murió su esposo. Los hijos a veces ven a las madres viudas o solas como cajas de ahorro con patas, me dijo con una sonrisa amarga. Creen que porque nos dieron vida, nosotras les debemos la nuestra. Pero no es así, doña Ofelia. Nosotras también tenemos derecho a vivir en paz nuestros últimos años. Me ofreció su teléfono y su casa como refugio si las cosas se ponían difíciles. Si alguna vez necesita un lugar seguro donde quedarse, o simplemente alguien que le escuche, toque mi puerta. No importa la hora. Era la primera vez en años que alguien me ofrecía protección sin pedir nada a cambio. Cuando Patricia y Valentín regresaron esa noche, yo había cambiado todas las cerraduras de la casa. Don Aurelio de la ferretería había venido durante la tarde y había hecho un trabajo impecable. Cerraduras de alta seguridad en todas las puertas, incluyendo mi habitación, que ahora era verdaderamente mi santuario privado. Los vi llegar desde mi ventana, cargando bolsas de licor que seguramente habían comprado con el dinero que les di la semana pasada para medicinas de emergencia. Cuando trataron de abrir la puerta principal con su copia de la llave, la cerradura no cedió. Los escuché maldecir, confundidos, probando una y otra vez. Finalmente tocaron el timbre. Cuando abrí,
Sus caras mostraban una mezcla de confusión y rabia que me resultó extrañamente satisfactoria. ¿Por qué nos sirve nuestra llave?, preguntó Patricia con esa voz aguda que ponía cuando estaba nerviosa. Cambié las cerraduras, les respondí con total naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. Es mi casa, tengo derecho a cambiar las cerraduras cuando se me dé la gana. Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro mi corazón latía como tambor de guerra. Valentín explotó inmediatamente. «Estás completamente loca», gritó, tirando las bolsas al suelo. «No puedes cambiar las cerraduras sin avisarnos. Vivimos aquí». Su cara estaba roja de rabia, sus venas del cuello hinchadas como cuerdas tensas. «Ustedes no viven aquí», le corregí con esa frialdad nueva que había estado cultivando. «Ustedes están quedando aquí temporalmente, y ese arreglo está a punto de cambiar». Saqué mi cuaderno y empecé a escribir la fecha y hora de esta confrontación, describiendo su reacción violenta. «Mamá, por favor», intervino Patricia con voz suplicante, «estás actuando de manera muy extraña. ¿No crees que deberías hablar con un médico? Tal vez necesitas ayuda, tal vez tus medicinas te están afectando». Ahí estaba otra vez, el gaslighting, tratando de hacerme dudar de mi propia cordura. «Mi mente está perfectamente clara», le respondí, siguiendo escribiendo en mi cuaderno. «Tan clara que finalmente puedo ver lo que ha estado pasando en mi casa durante 3 años. Y tan clara que he decidido que ya no va a seguir pasando». Valentín se acercó a mí con intención intimidatoria, pero yo no retrocedí. «Dame esas llaves nuevas ahora mismo», me ordenó con esa voz de matón que había funcionado tantas veces antes. «No voy a pedírtelo 2 veces». «No», le dije simplemente. Una palabra, 2 letras, pero cargadas con todo el poder que había estado acumulando durante semanas. «No te voy a dar las llaves. Esta es mi casa y ustedes van a salir de ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en 3 años, Valentín se había topado con una pared que no podía derribar con gritos e intimidación. Patricia lo miraba esperando que hiciera algo, pero él estaba tan sorprendido como ella por mi resistencia. «Esto no va a quedar así», me amenazó finalmente, pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. «Vamos a ver qué dice un abogado sobre esto. No puedes echarnos así como así». «Perfecto», le respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma, porque yo también tengo abogado. Y él me ha dicho exactamente cuáles son mis derechos. Saqué la tarjeta del licenciado Aurelio de mi bolsillo y se la mostré. «¿Quieres llamarlo? Su número está aquí». La expresión de Valentín cambió cuando vio que yo tenía respaldo legal real. Ya no era la vieja indefensa que podía manipular a voluntad, era una mujer que se había armado con conocimiento y determinación. Y por primera vez en mucho tiempo, él era quien se veía asustado. Esa noche dormí con mi puerta cerrada con llave, mi cuaderno bajo la almohada y el teléfono de Diana en mi mesa de noche. Por primera vez en años, me sentí segura en mi propia habitación. El cambio había comenzado, y aunque sabía que la batalla no había terminado, finalmente sentía que podía ganarla. Afuera escuchaba sus voces susurrando planes, pero ya no me daban miedo. Tenía aliados, tenía derechos, y sobre todo, tenía la certeza de que merecía respeto en mi propia casa. El infierno que había sido mi vida estaba transformándose, y yo era quien controlaba esa transformación. Al día siguiente comenzó lo que yo llamo la semana del terror psicológico. Patricia y Valentín habían comprendido que su época dorada de abuso había terminado, pero no estaban dispuestos a rendirse sin una batalla campal. Como no podían usar la violencia física conmigo directamente, sabían que tenía documentación y respaldo legal, decidieron atacar mi estabilidad emocional con una crueldad calculada que me dejó sin aliento. Todo comenzó el jueves por la mañana cuando encontré todas mis plantas del jardín arrancadas de raíz. Mis rosas rojas, mis geranios blancos, mis margaritas amarillas, todo destruido durante la noche. 30 años cuidando ese jardín, 30 años viendo crecer esas flores que eran mi único refugio de belleza en medio del caos, destruidas en una sola noche de venganza silenciosa. Cuando les pregunté directamente si sabían algo sobre la destrucción, ambos pusieron caras de inocencia perfecta. «Mamá, ¿cómo puedes acusarnos de algo así?», me dijo Patricia con esa voz dolida que había perfeccionado para manipularme. «Tal vez fueron animales, o tal vez alguien pasó por la noche. No puedes culparnos de todo lo malo que pasa». Pero yo sabía la verdad, y ellos sabían que yo sabía.
Era un mensaje claro: si yo quería guerra, ellos me darían guerra. Documenté la destrucción en mi cuaderno, tomé fotografías con mi teléfono viejo, y llamé al licenciado Aurelio para informarle sobre esta nueva escalada de abuso. Señora Ofelia, me dijo el abogado con voz preocupada, esto ya no es solo abuso emocional, esto es destrucción de propiedad. Le recomiendo encarecidamente que considere solicitar una orden de protección inmediatamente. Estas personas están demostrando que pueden ser peligrosas. El viernes llegó el segundo golpe. Regresé de hacer las compras para encontrar que habían cambiado la configuración de mi televisión por cable, habían borrado todas mis grabaciones de telenovelas y programas de cocina, y habían puesto un candado en el refrigerador. Mi propio refrigerador, en mi propia cocina, bloqueado para que yo no pudiera acceder a la comida que había comprado con mi propia pensión. Es para evitar que desperdicies comida, me explicó Valentín con esa sonrisa sádica que me helaba la sangre. Como has estado actuando tan raro últimamente, pensamos que necesitas supervisión con tus decisiones. El muy cínico había convertido mi refrigerador en un símbolo de poder, controlando hasta lo más básico, mi acceso a la alimentación. Patricia agregó su veneno con voz dulce. Mamá, es por tu propio bien. A tu edad, con tus problemas de memoria, a veces las personas mayores pueden comer cosas en mal estado sin darse cuenta. Solo estamos cuidándote. Problemas de memoria, por supuesto. Seguían construyendo la narrativa de la madre senil para justificar cualquier abuso. Esa noche, hambrienta en mi propia casa, toqué la puerta de Diana. Mi vecina me recibió con los brazos abiertos y me preparó una cena caliente mientras yo le contaba las últimas humillaciones. Doña Ofelia, me dijo mientras me servía sopa de pollo, esto ya pasó de abuso psicológico a tortura. No puedes seguir viviendo así ni un día más. Diana tenía razón, pero había algo en mí que se resistía a admitir la derrota total. Tal vez era orgullo, tal vez era la esperanza irracional de que Patricia recuperaría la cordura y recordaría que yo era su madre, no su enemiga. O tal vez era simple terquedad de mujer mayor que había luchado demasiados años para rendirse ahora. El sábado trajeron refuerzos. Llegaron Emiliano, el hermano de Valentín, y Brenda, la prima de Patricia, supuestamente para una intervención familiar. Ambos eran copias más jóvenes de la manipulación y el abuso que ya conocía también. Me rodearon en mi propia sala como si fuera una criminal enfrentando un juicio. Tía Ofelia, comenzó Brenda con esa voz condescendiente que usan los jóvenes con los ancianos. Estamos muy preocupados por ti. Patricia nos ha contado que estás teniendo problemas de paranoia, que has cambiado la cerradura sin razón, que estás acusando a tu propia familia de cosas terribles. Emiliano, un hombre corpulento con tatuajes en los brazos, me miró como si fuera un insecto molesto. Señora, mi hermano Valentín es un buen hombre que está pasando por dificultades. Él y Patricia necesitan apoyo familiar, no hostilidad. ¿No cree que está siendo un poco egoísta al ponerlos en la calle? La palabra egoísta me golpeó como una bofetada. 66 años sacrificándome por otros, 35 años trabajando hasta destruir mis manos, 3 años siendo humillada en mi propia casa, y ahora resultaba que yo era la egoísta por querer un poco de respeto y tranquilidad. Emiliano, le respondí con una calma que me costó años aprender. Tu hermano lleva 3 años viviendo en mi casa sin pagar un centavo de alquiler, sin contribuir con los gastos, sin mostrar respeto por mi propiedad. Si eso te parece que es pasar por dificultades, me gustaría saber cuál es tu definición de aprovecharse de alguien. Ahí está, gritó Brenda como si hubiera descubierto una evidencia crucial. Esa actitud agresiva es exactamente lo que nos preocupa. Tía, las familias se ayudan mutuamente. No todo se trata de dinero, se trata de amor, de apoyo, de estar unidos en los momentos difíciles. Amor. Esa palabra había perdido todo significado para mí después de años de ser usada como justificación para el abuso. Brenda, le dije mirándola directamente a los ojos, ¿tú has visto alguna muestra de amor hacia mí en esta casa? ¿Has visto que alguien se preocupe por mi salud, por mi felicidad, por mi bienestar? ¿O solo has visto gente exigiendo que yo dé y dé sin recibir nada a cambio? El silencio incómodo que siguió me dio la respuesta. Porque por supuesto que no habían visto amor hacia mí, habían visto exactamente lo contrario. Pero reconocerlo significaría admitir que Patricia y Valentín estaban equivocados, y eso era impensable para personas que habían venido con la agenda predeterminada de hacerme sentir culpable. La intervención continuó por 2 horas más. Me acusaron de abandono familiar, de ingratitud,
de estar perdiendo el toque con la realidad. Me dijeron que las madres verdaderas no condicionan su amor al dinero, que yo debería estar orgullosa de poder ayudar a mi hija en momentos difíciles, que mi actitud iba a terminar con toda la familia odiándome. Pero por cada acusación, por cada manipulación, por cada intento de hacerme sentir culpable, yo tenía una respuesta tranquila y documentada. Les leí párrafos de mi cuaderno, les mostré las fotografías de mi jardín destruido, les expliqué exactamente cuánto dinero de mi pensión se había ido en mantener a 2 adultos que se negaban a trabajar. No estoy perdiendo la cordura, les dije al final de esa sesión de tortura psicológica, estoy recuperando mi dignidad. Y si eso los molesta tanto, tal vez es porque se habían acostumbrado demasiado a verme sin ella. Me puse de pie y caminé hacia mi habitación. Ahora, si me disculpan, esta es mi casa y estoy cansada. Pueden irse cuando gusten. El domingo, Diana me ayudó a instalar una cámara de seguridad pequeña que apuntaba hacia mi jardín y mi puerta principal. Para documentar cualquier cosa extraña que pase, me explicó mientras programaba la aplicación en mi teléfono. La evidencia en video es más poderosa que 1000 testimonios. Esa noche, acostada en mi cama con la puerta cerrada con llave, revisé mi cuaderno lleno de documentación. Tenía fechas, horas, testigos, fotografías, grabaciones. Tenía el respaldo de un abogado experimentado y el apoyo de una vecina genuinamente preocupada por mi bienestar. Tenía herramientas legales y evidencia sólida. Pero sobre todo, tenía algo que había perdido hace años y que estaba recuperando día a día. Tenía mi autoestima. Ya no me creía sus mentiras sobre ser una madre mala, una vieja loca, una carga familiar. Sabía exactamente lo que era. Una mujer que había dado todo y que finalmente había decidido que merecía recibir respeto a cambio. La guerra psicológica continuaba, pero ahora yo también tenía armas. Y estaba aprendiendo a usarlas con la precisión que solo da la experiencia de haber sido subestimada durante demasiado tiempo. El lunes llegó el golpe más bajo que habían intentado hasta ahora. Regresé de mi cita médica mensual para encontrar a Patricia sentada en mi mesa de cocina con un folder lleno de papeles legales. Su cara mostraba esa mezcla de falsa preocupación y determinación cruel que había aprendido a reconocer como la más peligrosa de sus expresiones. «Mamá», me dijo con voz suave pero firme, «hemos estado hablando con un abogado sobre tu situación. Creemos que necesitas ayuda profesional para manejar tus finanzas y tus decisiones diarias». Puso los papeles frente a mí como si fuera un regalo envenenado. «Estos son los documentos para iniciar un proceso de tutela. Es por tu propio bien». Tutela. La palabra me golpeó como un martillo en el pecho. Querían declararme incompetente mentalmente para tomar mis propias decisiones. Querían convertirme legalmente en una inválida mental bajo su control absoluto. Era la jugada perfecta. Si lograban que un juez me declarara incapaz, tendrían acceso legal a mi casa, mi dinero, mi vida entera. «Patricia», le dije con una voz que temblaba de rabia contenida, «me estás diciendo que quieres que me declaren loca para poder controlar mi vida». Mis manos se cerraron en puños mientras trataba de procesar la enormidad de esta traición. Mi propia hija, la niña que llevé en mi vientre, que crié con amor, que defendí de todo mal, ahora quería destruir mi autonomía para su beneficio económico. «No es declararte loca, mamá», respondió con esa paciencia exagerada que usan con los niños difíciles. «Es reconocer que a tu edad, con el estrés de perder el trabajo, tal vez necesitas apoyo para tomar decisiones importantes. Las personas mayores a veces desarrollan paranoia, demencia temprana, trastornos que los hacen actuar de forma irracional». Valentina apareció en la cocina en ese momento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ofelia, esto no es personal. Solo queremos asegurarnos de que tengas el cuidado que necesitas. Hemos hablado con un geriatra que está dispuesto a evaluarte, y con un abogado especializado en casos de adultos mayores con problemas cognitivos». Por supuesto que habían hablado con especialistas. Seguramente médicos y abogados que se especializaban en encontrar excusas legales para despojar a ancianos de sus derechos. Había escuchado historias similares en el centro de salud, familias codiciosas que usaban el sistema legal para robar a sus padres y abuelos. «Ustedes no van a hacer nada de eso», les dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Aurelio. «Pero yo sí voy a hacer algo». Cuando el abogado contestó, puse el altavoz para que todos escucharan. «Licenciado Aurelio, habla Ofelia».
Mi hija y su esposo están tratando de iniciar un proceso de tutela contra mí. Necesito que venga a mi casa inmediatamente. La cara de Patricia se descompuso cuando escuchó la voz profesional del abogado confirmando que estaría en mi casa en 30 minutos. Mamá, me suplicó con voz desesperada, no necesitas involucrar abogados en esto. Es un asunto familiar, podemos resolverlo entre nosotros. Ya no hay nada que resolver entre nosotros, le respondí con una claridad cristalina. Ustedes cruzaron la línea cuando decidieron intentar quitarme mis derechos legales. Ahora esto es una batalla legal, y van a descubrir que esta vieja loca tiene mejores abogados que ustedes. Durante los 30 minutos que esperamos al licenciado Aurelio, Valentín y Patricia trataron de convencerme de que cancelara la llamada. Usaron todas sus tácticas habituales, súplicas, amenazas veladas, chantaje emocional, incluso lágrimas falsas. Pero yo ya había pasado el punto sin retorno. La tutela había sido su error más grande, porque me había mostrado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuando llegó el licenciado Aurelio, venía acompañado de una mujer elegante de unos 40 años. Señora Ofelia, me presentó, esta es la doctora Leticia Vázquez, psiquiatra geriátrica y especialista en evaluaciones de competencia mental. Cuando me contó sobre el intento de tutela, pensé que sería bueno que ella estuviera presente. La doctora Leticia tenía esa autoridad tranquila que inspira confianza inmediata. Se sentó conmigo en la sala y me hizo una serie de preguntas durante 45 minutos, sobre mi historia personal, mis finanzas, mis decisiones recientes, mi estado emocional. También revisó mi cuaderno de documentación y las fotografías de la destrucción de mi jardín. Señora Ofelia, me dijo finalmente con una sonrisa profesional, su capacidad mental está completamente intacta. Usted muestra signos de inteligencia emocional alta, capacidad de planificación excelente, y toma de decisiones racionales y bien fundamentadas. Cualquier intento de cuestionarle su competencia mental sería no solo infundado, sino éticamente cuestionable. Volteé a mirar a Patricia y Valentín, que habían estado escuchando la evaluación con caras cada vez más pálidas. Su plan maestro se había desmoronado en menos de una hora, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias legales de haber intentado un fraude de tutela. El licenciado Aurelio sacó sus propios documentos. Señora Ofelia, he preparado una orden de desalojo formal. Sus inquilinos tienen 72 horas para abandonar la propiedad voluntariamente. Si no lo hacen, procederemos con el desalojo forzoso con apoyo de las autoridades. Le entregó una copia a Patricia y otra a Valentín. También he documentado el intento de tutela fraudulenta, que constituye abuso de adulto mayor según la ley estatal. Esto no puede estar pasando, murmuró Patricia, leyendo los documentos legales con manos temblorosas. Mamá, somos tu familia. No puedes echarnos así, no puedes destruir tu propia familia por dinero. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas parecían genuinas, pero ya no me conmovían como antes. Patricia, le dije con una tristeza profunda pero tranquila, yo no estoy destruyendo nuestra familia. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que era más fácil abusarme que respetarme. Cuando decidieron que era más conveniente robarme que trabajar. Cuando decidieron que mi dignidad valía menos que su comodidad. Valentín se puso de pie bruscamente, tirando su silla. Esto es ridículo, gritó, señalándome con el dedo como si fuera yo la criminal. 3 años cuidándote, manteniéndote compañía, asegurándonos de que no te pasara nada, y así nos pagas. Su versión revisada de la historia era tan absurda que casi me dio risa. Valentín, le respondí con esa calma helada que había estado perfeccionando, durante 3 años ustedes vivieron gratis en mi casa, comieron mi comida, usaron mis servicios, gastaron mi dinero, y a cambio me dieron humillaciones, insultos y desprecio. Si eso es lo que tú llamas cuidarme, prefiero cuidarme sola. La doctora Leticia se dirigió a Patricia con voz profesional pero firme. Señorita, el intento de tutela sin fundamento médico constituye abuso psicológico hacia un adulto mayor. Le recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal independiente, porque su madre tiene una causa sólida para acciones legales adicionales. Esa fue la gota que derramó el vaso. Patricia se desplomó en el sofá, llorando como una niña, repitiendo que solo había querido ayudarme, que había malentendido mis necesidades, que nunca había querido lastimarme. Pero sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí.
Había aprendido la diferencia entre remordimiento genuino y manipulación desesperada. Cuando el licenciado Aurelio y la doctora Leticia se fueron, la casa quedó en un silencio pesado. Patricia y Valentín se fueron a su habitación sin decir una palabra, seguramente para planear su próximo movimiento. Pero yo sabía que ya no tenían movimientos efectivos. Se les habían agotado las estrategias, se les habían acabado las opciones de control. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té caliente, llamé a Diana para contarle lo que había pasado. «Doña Ofelia», me dijo con orgullo en la voz, «usted acaba de ganar la batalla más importante de su vida». Y lo hizo con elegancia, con inteligencia, y con una dignidad que debería inspirar a todas las mujeres de nuestra edad. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente poderosa. No había gritado, no había perdido los estribos, no había caído en provocaciones. Había usado el sistema legal, había conseguido evaluación profesional, había documentado todo meticulosamente. Había peleado como una guerrera inteligente, no como una víctima desesperada. 72 horas. Eso era todo lo que quedaba de mi pesadilla. 72 horas para cerrar este capítulo oscuro de mi vida y comenzar uno nuevo, donde el respeto no fuera una petición sino una expectativa, donde la paz no fuera un lujo sino un derecho. Las siguientes 72 horas fueron las más tensas y extrañas de mi vida. Patricia y Valentín se movían por la casa como fantasmas derrotados, empacando sus pertenencias con una lentitud deliberada que parecía diseñada para torturarme hasta el último momento. Pero yo ya no sentía miedo ni culpa, solo una determinación férrea de llegar hasta el final de esta batalla que había comenzado en aquel almuerzo humillante. El primer día después de la orden de desalojo, Patricia intentó la estrategia del arrepentimiento dramático. Se presentó en mi habitación a las 6 de la mañana, con los ojos rojos de llorar y una carta manuscrita en las manos. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «escribí esto para ti. Por favor, léelo con el corazón abierto». La carta era una obra maestra de manipulación emocional. 3 páginas llenas de recuerdos de mi infancia, de momentos dulces que habíamos compartido, de promesas de cambio y súplicas de perdón. «Sé que cometí errores», decía una parte, «pero tú me enseñaste que las familias se perdonan, que el amor es más fuerte que el orgullo. No puedes darme una oportunidad más de ser la hija que mereces». Guardé la carta sin responder. No porque no me hubiera conmovido, esos recuerdos seguían siendo reales y preciosos, sino porque había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y desesperación por mantener el control. Si Patricia realmente hubiera entendido sus errores, habría comenzado pidiendo perdón por el intento de tutela, no mencionándolo como si nunca hubiera pasado. El segundo día, Valentín cambió de táctica completamente. Se acercó a mí mientras yo regaba las nuevas plantas que Diana me había ayudado a comprar para reemplazar las que habían destruido. «Ofelia», me dijo con una humildad que jamás había mostrado antes, «quiero que sepas que reconozco mis errores. He sido un mal huésped, un mal yerno, y un mal hombre en tu casa». Me volteé a mirarlo, curiosa por ver hasta dónde llegaría esta nueva actuación. «Sigue», le dije simplemente, sin mostrar emoción alguna. «He estado pensando mucho estos días», continuó, sentándose en una silla del jardín como si fuéramos viejos amigos teniendo una conversación casual. «Y me di cuenta de que tienes razón en todo. Debería haber buscado trabajo más activamente, debería haber contribuido con los gastos, debería haberte tratado con más respeto. Pero puedo cambiar. Ofelia, dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente». Era una actuación convincente, tenía que admitirlo. Pero había algo en sus ojos que me decía que esto era solo otra estrategia, otro intento de manipulación. «Valentín», le respondí mientras plantaba una rosa roja nueva, «¿sabes cuál es la diferencia entre arrepentimiento real y pánico por perder un lugar cómodo donde vivir gratis?» Su cara cambió ligeramente, una microexpresión de fastidio que confirmó mis sospechas. «¿Qué quieres decir?», me preguntó, tratando de mantener el tono humilde. «El arrepentimiento real viene acompañado de acciones concretas para reparar el daño causado», le expliqué mientras acomodaba la tierra alrededor de la nueva planta. «El pánico viene acompañado de promesas vagas sobre cambios futuros. Tú has tenido 3 años para demostrar respeto y consideración. Si no lo hiciste en 3 años, ¿por qué habría de creerte que lo harás ahora que estás desesperado?» Esa noche escuché cómo hablaban en susurros hasta muy tarde, planeando seguramente su último intento de mantener su vida parasitaria. Pero yo dormí tranquila,
sabiendo que tenía todas las herramientas legales necesarias para hacer cumplir la orden de desalojo si era necesario. El tercer día, el último día del plazo legal, llegaron los refuerzos familiares en masa. Tía Leticia, primo Fabián, incluso la abuela Ismael, que tenía 83 años y que rarely salía de su casa. Todos llegaron con la misma historia. Había que hacer una reunión familiar para resolver este malentendido antes de que las cosas llegaran demasiado lejos. Me rodearon en mi propia sala como un tribunal familiar, cada uno con su estrategia particular de presión psicológica. Tía Leticia usó la culpa religiosa. Ofelia, ¿qué diría tu madre si supiera que estás echando a tu propia hija a la calle? Primo Fabián usó la vergüenza social. La gente en el barrio ya está hablando, dicen que te volviste una vieja amargada. La abuela Ismael usó la tradición familiar. En nuestra familia siempre nos hemos ayudado mutuamente, nunca habíamos tenido estos problemas. Pero la presión más fuerte vino de Patricia misma, que había preparado un discurso que parecía ensayado para máximo impacto emocional. Mamá, comenzó con lágrimas corriendo por sus mejillas, sé que he sido una mala hija. Sé que he permitido que Valentín te faltara el respeto, sé que no he valorado todo lo que has hecho por mí. Pero si nos echas hoy, vas a destruir para siempre nuestra relación madre-hija. Se puso de rodillas frente a mi silla, tomando mis manos con las suyas. No tenemos a dónde ir, mamá. Literalmente no tenemos dinero ni familia que nos reciba. Si nos echas, vamos a terminar en la calle, y cuando yo esté durmiendo en un puente bajo la lluvia, voy a recordar que mi propia madre prefirió su comodidad a la seguridad de su hija. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativa. Toda la habitación esperaba que yo cediera, que la culpa y la manipulación emocional funcionaran como habían funcionado durante años. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí durante estas semanas de batalla. Patricia, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, hace un momento dijiste que has sido una mala hija. Y tienes razón, lo has sido. Pero no por las razones que mencionaste. Me puse de pie, liberando mis manos de las suyas. Has sido una mala hija porque permitiste que tu esposo me humillara en mi propia casa. Has sido una mala hija porque elegiste defender a quien me maltrataba en lugar de defender a quien te crió con amor. Y has sido una mala hija porque cuando finalmente decidí exigir respeto, tu respuesta fue intentar declararme mentalmente incompetente. La habitación quedó en completo silencio. Nadie esperaba que yo fuera tan directa, tan clara en mi análisis de la situación. Pero sobre todo, continué, sintiendo como cada palabra ganaba fuerza, has sido una mala hija porque me has hecho creer durante 3 años que exigir dignidad básica era egoísmo, que pedirles que contribuyeran era avaricia, que querer paz en mi propia casa era crueldad hacia ustedes. Me dirigí hacia la ventana, mirando el jardín donde mis nuevas plantas comenzaban a florecer. No van a dormir bajo un puente, Patricia. Van a tener que hacer lo que hacen todos los adultos responsables: trabajar, ahorrar, buscar un lugar que puedan pagar con su propio esfuerzo. Van a tener que vivir como personas independientes en lugar de como parásitos. Tía Leticia se puso de pie indignada. Ofelia, ¿cómo puedes hablarle así a tu propia hija? ¿Dónde está tu corazón de madre? Su voz temblaba de rabia moral, como si yo fuera la villana de esta historia. Mi corazón de madre, le respondí volteándome hacia ella, está exactamente donde debería estar, protegiendo mi derecho a vivir mis últimos años con dignidad. Un corazón de madre que permite el abuso no es amor, es codependencia. Un corazón de madre que sacrifica su bienestar para mantener adultos que se niegan a crecer no es generosidad, es complicidad en su inmadurez. La abuela Ismael, con su voz temblorosa de octogenaria, hizo su último intento. Mija, vas a quedar muy sola. La soledad mata a las personas de nuestra edad más rápido que cualquier enfermedad. ¿No prefieres tener familia cerca, aunque sea imperfecta, que estar completamente sola? Esa pregunta me llegó profundo, porque tocaba mi miedo más grande. Pero ya había pensado mucho sobre esto durante las noches de insomnio. Abuela Ismael, le dije con respeto pero firmeza, he aprendido que hay soledad física y soledad emocional. Durante 3 años he estado físicamente acompañada pero emocionalmente aislada. He vivido rodeada de gente que me ignoraba, me despreciaba, me usaba. Eso no es compañía, es tortura disfrazada de familia. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Prefiero estar físicamente sola con personas que me respetan desde la distancia, que físicamente acompañada de personas que me odian desde la cercanía.
Mi voz era tranquila pero implacable. Se acabó el tiempo. Tienen 30 minutos para terminar de empacar y salir de mi casa. El éxodo fue patético y dramático a la vez. Patricia lloraba como si estuviera en un funeral. Valentín maldecía entre dientes mientras cargaba sus pocas pertenencias. Los familiares me lanzaban miradas de reproche como si yo fuera una monster. Pero yo permanecí firme en mi decisión, documentando todo en mi cuaderno por si necesitaba evidencia legal más adelante. Cuando finalmente se fueron, cuando la última maleta salió por mi puerta y el último familiar desapareció por la esquina, me quedé parada en el umbral de mi casa, respirando profundo el aire de mi nueva libertad. El silencio que siguió a su partida fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era el silencio pesado de la tensión, ni el silencio vacío de la soledad. Era el silencio dorado de la paz, un silencio que me envolvía como un abrazo cálido después de años de ruido emocional constante. Cerré la puerta principal con llave, mi cerradura, mi decisión, y caminé lentamente por mi casa, redescubriéndola como si fuera la primera vez. Mi sala sin marcas de zapatos sucios, mi cocina sin platos grasientos abandonados, mi baño sin pelos ajenos en el lavabo. Cada espacio recuperado se sentía como un territorio liberado después de una ocupación hostil. Diana apareció en mi puerta esa misma tarde, con una botella de vino tinto y una sonrisa que irradiaba orgullo maternal. «Doña Ofelia», me dijo cuando la dejé entrar, «vengo a celebrar con la mujer más valiente que conozco». Nos sentamos en mi jardín, entre las flores nuevas que habíamos plantado juntas, y brindamos por mi libertad reconquistada. «¿Cómo se siente?», me preguntó Diana mientras el vino nos relajaba y el atardecer pintaba mi jardín de tonos dorados. Era una pregunta simple pero profunda, porque yo misma estaba tratando de procesar las emociones que me inundaban. «Se siente como despertar después de una pesadilla muy larga», le respondí, sorprendiéndome de la precisión de esa metáfora. Durante 3 años viví en un estado constante de alerta, esperando el próximo insulto, la próxima humillación, el próximo abuso. Ahora puedo respirar sin preguntarme qué van a exigirme cuando baje la guardia. Los primeros días de mi nueva vida fueron una revelación continua. Podía ver televisión sin que nadie cambiara el canal, podía cocinar solo lo que me gustaba en las porciones que necesitaba, podía abrir mi refrigerador sin encontrarlo vacío. Pequeñas libertades que había olvidado que existían, pequeños placeres que habían sido robados tan gradualmente que ni siquiera había notado su ausencia. Pero no todo fue fácil. Las noches eran particularmente difíciles, cuando los fantasmas de la culpa venían a visitarme. «Hiciste lo correcto», me susurraban las voces del condicionamiento familiar. «¿No eres muy dura? ¿Y si realmente no tienen a dónde ir? ¿Y si Patricia está sufriendo?». Estas preguntas me atormentaban en la oscuridad, haciendo que cuestionara mi propia validación. Una semana después de su partida, recibí una llamada de Patricia. Su voz sonaba pequeña, derrotada, muy diferente a la mujer que había intentado declararme incompetente mentalmente. «Mamá», me dijo después de un silencio incómodo, «estamos quedándonos en un hotel barato. Valentín consiguió trabajo en una construcción, está trabajando de verdad por primera vez en años». Parte de mí quería preguntar si estaban bien, si necesitaban algo, si podía ayudarlos de alguna manera. Pero me contuve, recordando las palabras del licenciado Aurelio: «Los abusadores siempre prueban si pueden volver cuando su víctima está en un momento vulnerable». «Patricia», le respondí con una firmeza que me costó años aprender, «me alegra saber que Valentín está trabajando. Es lo que debería haber estado haciendo durante los últimos 3 años». Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Si algún día decides que quieres una relación conmigo basada en respeto mutuo, sin Valentín presente, podemos hablar. Pero esa decisión tiene que venir de ti, no de una crisis económica». «Mamá, no puedo elegir entre mi esposo y mi madre», me respondió con esa voz de víctima que también conocía. «¿No puedes perdonar y olvidar? No podemos volver a ser una familia». «Patricia, yo no te estoy pidiendo que elijas entre tu esposo y tu madre», le aclaré con paciencia. «Te estoy pidiendo que elijas entre el respeto y el abuso. Si decides que quieres una relación conmigo, va a ser una relación donde se respeten límites básicos, donde no se toleren insultos o humillaciones, donde se entienda que mi casa es mi refugio, no su hotel gratuito». La llamada terminó ahí. Patricia colgó sin despedirse, probablemente frustrada porque no había conseguido lo que quería, que yo cediera por culpa y permitiera que las cosas volvieran al estado anterior.
Pero yo ya no era la misma mujer que había tolerado 3 años de abuso por miedo a la soledad. 2 semanas después, mientras plantaba nuevas rosas en mi jardín, llegó una visita inesperada. Era Aurelio, el ferretero que me había ayudado con las herraduras, pero esta vez no venía por trabajo. Traía una maceta con jazmines blancos y una sonrisa tímida que me recordó a los pretendientes de mi juventud. «Doña Ofelia», me dijo mientras yo me limpiaba las manos en el delantal, «espero que no piense que estoy siendo inapropiado, pero quería felicitarla personalmente por lo que hizo. En este barrio todos conocemos historias de familias que abusan de sus mayores, pero pocas veces vemos a alguien que tenga el valor de defenderse como lo hizo usted». Aurelio se quedó a tomar café esa tarde, y me contó su propia historia. Había perdido a su esposa el año anterior después de 40 años de matrimonio, y sus propios hijos adultos habían tratado de presionarlo para que vendiera su casa y se mudara a un asilo. Querían que vendiera para repartirse la herencia en vida, me explicó con una sonrisa amarga. Pero esta casa representa mi independencia, mi dignidad. Sin ella, soy solo un viejo esperando morir. Descubrí que Aurelio era un hombre inteligente, gracioso, lleno de historias interesantes sobre sus décadas trabajando en construcción y ferretería. Tenía esa sabiduría tranquila que solo da la experiencia de haber enfrentado muchas tormentas y haber sobrevivido a todas. Más importante aún, me trataba con el respeto que había olvidado que merecía. «Doña Ofelia», me dijo cuando se preparaba para irse esa tarde, «¿le gustaría acompañarme al mercado del pueblo el domingo? Hacen una feria de flores hermosa, y pensé que tal vez le interesaría ver variedades nuevas para su jardín». Su invitación era tímida pero sincera, sin presión, sin expectativas más allá de pasar un rato agradable. «Me encantaría», le respondí, sintiendo como una sonrisa genuina iluminaba mi cara por primera vez en meses. «Hace años que no voy a una feria de flores». Esa noche, acostada en mi cama con la puerta abierta por primera vez en semanas, ya no necesitaba esconderme en mi propia casa, reflexioné sobre los cambios que había experimentado. No solo había recuperado mi casa y mi dignidad, había redescubierto que la vida podía ser placentera, que podía haber nuevas amistades, nuevas experiencias, nuevas razones para levantarme cada mañana con esperanza. Un mes después de la partida de Patricia y Valentín, mientras regaba mis flores en una mañana soleada, pensé en todo el camino recorrido desde aquel almuerzo humillante donde Valentín me había llamado perdedora. ¡Qué ironía tan perfecta! Él había creído que perder mi trabajo me convertía en una fracasada, pero había sido precisamente esa pérdida la que me había dado el empujón final para recuperar mi vida. Diana apareció por encima de la cerca que separaba nuestros jardines, con una taza de café en la mano y esa sonrisa cómplice que había desarrollado durante estas semanas de amistad. «Buenos días, doña Ofelia. ¿Cómo está la mujer más libre del barrio esta hermosa mañana?» «Muy bien, Diana», le respondí, sintiendo la verdad profunda de esas palabras simples. «Muy, muy bien». Aurelio pasó en su camioneta en ese momento, saludándome con la mano desde la ventana mientras se dirigía a abrir su ferretería. En unas horas vendría a almorzar, como había empezado a hacer los domingos. Habíamos desarrollado una amistad hermosa, basada en conversaciones inteligentes, risas genuinas, y esa compañía tranquila que solo es posible entre personas que se respetan mutuamente. Esa tarde, mientras preparaba la comida para Aurelio, sonó mi teléfono. El nombre de Patricia apareció en la pantalla, pero por primera vez en mi vida, no sentí obligación de contestar inmediatamente. Dejé que fuera buzón de voz, terminé de cocinar tranquila, y solo después escuché el mensaje. «Mamá», decía su voz grabada, «solo quería que supieras que Valentín y yo nos estamos divorciando. Él nunca cambió realmente, siguió siendo la misma persona abusiva, pero ahora conmigo en lugar de contigo. Me di cuenta de que tienes razón en muchas cosas. No te estoy pidiendo que me perdones todavía, pero quiero que sepas que finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Guardé el teléfono sin devolver la llamada. Tal vez algún día Patricia y yo podríamos reconstruir una relación, pero tenía que ser en mis términos, cuando yo estuviera lista, si es que alguna vez le estaba. Por ahora, estaba demasiado ocupada construyendo mi nueva vida como para rescatar los pedazos rotos de la anterior. Esa noche, sentada en mi jardín bajo las estrellas, con el aroma de mis jazmines llenando el aire y el sonido suave de la música que había puesto sin miedo a molestar a nadie, escribí la última entrada en mi cuaderno de documentación. Hoy cumple exactamente 2 meses desde que recuperé mi casa y mi vida.
He aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica, y que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Si hay alguna mujer de mi edad leyendo esto algún día, quiero que sepa que sus años dorados no tienen que ser años de resignación. Merecemos dignidad, merecemos paz, y merecemos amor real. Y si tenemos que estar solas para conseguirlo, entonces la soledad es un precio muy pequeño que pagar por la libertad. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi mesa de noche, no porque hubiera terminado de documentar mi vida, sino porque había terminado de documentar mi victimización. De ahora en adelante, solo escribiría historias de triunfos, aventuras, y la hermosa segunda oportunidad que me había dado a mí misma. A los 66 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para decidir que mereces algo mejor.